Hola, ¿qué tal? Buen día, alumnos de la Preparatoria Mártires del grupo de tercero A y de tercero B. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases a distancia y el tema que vamos a ver pues ya va a ser la introducción a biomoléculas orgánicas, que es ya, me parece, el último bloque, ¿de acuerdo? Antes de iniciar, pues vamos a checar lo que son nuestros niveles de organización de la materia, es decir, estos niveles los cuales se aborda la materia desde distintos campos, pues van a tomar relevancia dependiendo de la perspectiva o la ciencia desde la cual se observe, ¿no? En este caso tenemos que la materia más pequeña o la unidad más pequeña en la cual se divide la materia sin que pierda sus propiedades, pues es un átomo, ¿no? Podría estar, a lo mejor, podríamos dividirlo, o digamos una partícula más pequeña serían las partículas subatómicas, y a lo mejor esas partículas subatómicas, no sé, podrían dividirse en más. La naturaleza del ser humano pues no nos permite estudiar pues, lo que hay más allá, ¿no? Actualmente se estudia con lo que son los aceleradores de materia, lo que son los átomos, y pues la intención es acelerarlos, hacerlos chocar digamos, estos aceleradores que contienen gases a baja presión, chocan, impactan, se toman fotografías con rayos X y a partir de ahí tratan de describir su comportamiento o su forma. En este caso les digo, la naturaleza humana, y hablo de naturaleza porque, verdad, o sea, no podemos ver cosas muy pequeñas, ¿no? Ya estamos hablando de que incluso los átomos hasta apenas hace unos años se pudieron observar a través de los espectros de luz que dejaban una fotografía con rayos X, pero como tal pues sí es difícil, ¿no? El conjunto de átomos pues va a dar origen a las moléculas, ¿sí? Y estas moléculas de ciertas estructuras bien organizadas pues van a dar lugar a los organelos celulares. Los organelos celulares, pues en conjunto, van a formar lo que es una célula. El conjunto de células, que ya sabemos que existen dos tipos, lo que es la procariota y la eucariota, se diferencian por eh, el núcleo, ¿no? En este caso la eucariota, que es una célula, se podría decir, más avanzada, contiene estas membranas que separan los organelos en cada parte de, digamos, tiene una membrana que separa los organelos. Si lo hacemos una analogía con un huevo, notaremos que cuando nosotros estrellamos un huevo, pues la yema se separa de la clara por una pequeña película que es como una babita. En realidad esa es una membrana que está separando lo que es el núcleo de lo que sería el citoplasma, a diferencia de la célula procariota, que pues básicamente sería una sopa, ¿no? Nada más es el citoplasma ahí con todos los organelos revueltos. El conjunto de células va a dar origen a los tejidos, y saben que dependiendo de los tejidos, pues va a ser, digamos que dependiendo del acomodo de las células y del tipo de células, pues vamos a tener diferentes tejidos. Por ejemplo, tenemos tejido muscular, tenemos tejido cardíaco, por ejemplo, tejido óseo, ¿sí? Tejido epitelial, o que son los de recubrimiento, tejido conectivo, por ejemplo, que es el que está presente en las uñas, en la piel. El conjunto de tejidos pues va a dar origen a los órganos. Los órganos, en este caso aquí tenemos un hueso que lo forman un conjunto de tejidos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, van a formar pulmones, corazón, etcétera. Y el conjunto de órganos pues va a dar origen a los sistemas. En este caso el conjunto de huesos pues da origen al sistema óseo. El conjunto de sistemas, tanto digestivo, excretor, tegumentario, etcétera, pues va a dar origen a lo que es un organismo. Y el conjunto de organismos del mismo va a dar lugar a una población, es decir, de la misma especie, da lugar a una población. El conjunto de poblaciones distintas, es decir, de conjuntos de individuos distintos, pues da origen a las comunidades. Y el conjunto de comunidades, pues, tanto de sistemas bióticos como abióticos, pues va a dar origen a los ecosistemas, ¿sí? El conjunto de ecosistemas va a formar lo que son los biomas,
y los biomas van a dar origen a lo que son la biosfera, en este caso los planetas. El conjunto de planetas da origen a los sistemas planetarios, digo aquí ya no lo tenemos, pero el conjunto de planetas da origen a los sistemas planetarios, por ejemplo, sistema solar. Y el conjunto de sistemas da origen a las galaxias. En conjunto, las galaxias pues dan origen al universo. Y me parece que hasta ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque igual la naturaleza humana no nos permite estudiar pues, más allá, ¿no? Nos dicen que para poder estudiar el universo completamente, pues deberíamos de verlo a través de la cuarta dimensión. Y Carl Sagan nos dice, eh, la cuarta dimensión es, supongamos que tú tienes un objeto en la mano, ¿sí? Es decir, para poder estudiarlo necesitas verlo desde afuera, ¿sí? Podré rotarlo, examinarlo, etcétera. Nosotros al estar inmersos, pues, al estar dentro de este universo, pues es difícil estudiarlo, no se estudia con las limitaciones tecnológicas que tenemos. Y ahora sí, pues el campo de estudio, tenemos el campo de la química, que se va a encargar principalmente de lo que es el átomo, la molécula, y un poquito va a tomar un poquito hasta la célula, cuando se combina con la bioquímica, ¿sí? Y a partir de aquí, de lo que son organelos, células, tejidos, órganos, sistemas y organismos, pues esta es la parte de estudio de la biología, ¿sí? Que fue la que estudiaron en segundo. A partir de lo que es la población, comunidad, ecosistemas, biomas y biosfera, esto lo va a estudiar lo que es la parte de la ecología, ¿sí? Y una vez que salgamos de aquí, en este caso con los sistemas planetarios, pues ya se va a encargar lo que es la astronomía. Recordar astronomía, no astrología, porque la astrología no es considerada una ciencia, ¿verdad? Es decir, no hay ninguna relación o no está demostrado que, por ejemplo, el hecho de que Mercurio esté, no sé, en cierta posición, pues te va a ir bien en la vida, ¿no? Es a lo que refieren y es lo que argumentan los científicos. La astronomía, en cambio, sí estudia los cuerpos celestes y cómo se comportan, ¿sí? Ok, entonces en este bloque pues vamos a abordar un poquito sobre lo que son átomos, moléculas, vamos a darle un poquito a la fisiología y a el funcionamiento celular como tal. En este caso pues vamos a entrar en materia de la bioquímica. ¿Por qué es importante la bioquímica? Pues para empezar nosotros sí tenemos piel, tenemos órganos, tenemos sentidos, tenemos muchas cosas, ¿no? Pero básicamente nuestro cuerpo es un conjunto de elementos químicos. Podemos ver aquí la gran cantidad de elementos que componen nuestro cuerpo. En realidad es basta, son bastantes y si lo notamos en proporción, hay sustancias que necesitamos en muy pequeña cantidad, pero sí son necesarias. Entonces, de manera constitutiva, nuestro cuerpo está formado principalmente por oxígeno, seguido de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y esto lo podemos ver ya que las principales cadenas orgánicas, que son las que vamos a tratar en este tema, que son las biomoléculas, pues están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, y la diferencia en este caso con las proteínas es que contienen nitrógeno, que son las responsables por ahí del ácido úrico, que más adelante vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el oxígeno, pues ya saben, principal componente de todas las biomoléculas. El carbono igual, son las principales cadenas a las cuales están unidas los demás elementos. El hidrógeno, al igual que el oxígeno, pues son principal constituyente formador del agua, entonces toma relevancia que nuestro cuerpo tenga gran cantidad de oxígeno y gran cantidad de hidrógeno. En el caso del nitrógeno, pues lo vamos a poder encontrar en nuestros músculos, también actúa como formador de hormonas, ¿sí? Las hormonas también toman relevancia en este caso. Y recordad pues que los aminoácidos pues, también son la fuente de energía principal de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo. Tenemos el calcio, por ejemplo, que es el factor de coagulación 4, me parece. Este ayuda a cerrar las heridas, además de que es el principal constituyente de nuestros huesos, es un mineral, entonces por eso lo necesitamos. El fósforo lo vamos a encontrar en el ADN. Saben que el ácido fosfórico es uno de los componentes de los nucleótidos. El potasio,
junto con el sodio, que van a ayudar a la bomba de sodio y potasio, que son básicamente los electrolitos que hacen que se conduzca la electricidad en nuestro cuerpo. Es decir, tenemos en nuestro organismo dos mecanismos eh, pues tenemos mecanismos de comunicación, ¿no? El primero es eléctrico, sí, tenemos una red eléctrica que funciona con impulsos. Eh, por ejemplo, los sentidos, el tacto es un claro ejemplo de ello, el movimiento, y tenemos también otro que es hormonal, por ejemplo la adrenalina, y que ya involucramos otros aminoácidos. El caso del cloro lo podemos encontrar en nuestro organismo porque es el principal constituyente de los jugos gástricos, en el caso del ácido clorhídrico, para degradarlas, disolver principalmente lo que son los alimentos y transformarlos en lo que es el químico o el conjunto de nutrientes. Tenemos además el magnesio, que aunque en pequeñas cantidades, pues también por ahí nos ayuda, ¿no? El magnesio se utiliza, bueno, se utiliza también como relajante muscular. Está presente en la lechuga, por ahí los niños que están muy inquietos y acostumbran a darles un baño de lechuga, pues es por eso, ¿no? El magnesio es un relajante muscular, ayuda en pues a que los niños se duerman, ¿no? Si los bañas con estas dosis de lechuga, pues los vas a adormecer. Tenemos un poco de rastros de yodo, de zinc y de hierro. El caso del hierro, pues es el principal componente de la hemoglobina, ¿no? Si alguna vez tú te has cortado, pues te darás cuenta que la sangre tiene este sabor metálico, ¿sí? Cuando a veces te cortabas y te chupabas el dedo o donde te cortabas pues para sanar la herida supuestamente más rápido. La verdad no lo hagan porque pues nuestra boca tiene muchas bacterias, entonces es probable que vayamos a contaminar la herida, pero sí nos damos cuenta que tiene un sabor metálico, ¿no? Y es por la presencia del hierro. De ahí que los principales elementos formadores de vida pues, serían el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. En general, la mayoría de la materia orgánica contiene estos elementos, y que digan que los principales elementos formadores de vida es John Sánchez Pérez, ¿sí? Por su abreviación. Okay. Y pues uno de los elementos que vamos a estudiar muy fuertemente, vamos a recordarlo, pues es el carbono. Básicamente todos los compuestos orgánicos contienen carbono. ¿Qué es un compuesto orgánico? Es aquel que se basa en cadenas de carbono. Generalmente la materia viva contiene como principal elemento el carbono, aunado sí al hidrógeno, al oxígeno, nitrógeno, etcétera, pero principalmente se podría decir que el esqueleto de todos estos compuestos pues van a ser orgánicos, y va a ser de carbono. A la química orgánica, por su amplitud, también se le conoce como la química del carbono. Y pues vamos a recordar un poquito. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2, es decir, tiene 6 electrones. Está en el grupo está en el periodo 2, es decir, tiene 2 niveles de energía, y tiene 2 electrones internos y 4 externos. En este caso los 4 externos pues, son los electrones de valencia que tiene. Esto se debe a un fenómeno llamado hibridación, perdón, que estudiaron por ahí en sus clases de química de primer grado. Tenemos pues a nuestro elemento químico de número atómico 6, de número masa 12, y pues aquí está su configuración electrónica. Sus electrones de valencia son aquellos que se encuentran en el subnivel S y en la orientación PX, 2PX y 2PY, teniendo una orientación vacía, 2 semillenas y 2 llenas. Como el átomo de carbono tiene 4 electrones periféricos, es decir, hacia los lados, siempre tiende a compartirlos mediante enlaces covalentes, por lo que forma un gran número de compuestos orgánicos. Los principales fundamentos de la química orgánica fueron establecidos en 1874 por Kekulé, Van Hoff y Libel. Dichos principios aún tienen validez y son los siguientes. Los fundamentos de la química orgánica pues son los siguientes.
El primero es que se considera que el átomo de carbono es un tetraedro, es decir, en realidad los átomos muchas veces en química y sobre todo para estudiarlos los representamos con una estructura esférica. En realidad los átomos pues, no son esféricos, tienden una figura y dependiendo de esa figura pues también van a formar esta estructura en los compuestos. Recordamos que vimos un apartado por ahí en primero sobre lo que eran los cristales, lo que eran los sólidos regulares y los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos, y en este caso aquí tenemos al carbono. Su disposición de sus enlaces está dirigido hacia los vértices y cada vértice o cada enlace debe de estar separado a la misma distancia. Es decir, aquí hay electrones, aquí hay un electrón, pero está girando y debe de estar al mismo espacio. Recordar que tienen carga eléctrica negativa, por lo tanto tratan de separarse lo más posible, pero están unidos al núcleo por los protones. En este caso aquí lo tenemos combinado con el hidrógeno para representarlo, pero se considera que es un tetraedro, es decir, es una figura geométrica en la cual el carbono está en el centro y tiene sus 4 lados dirigidos hacia los vértices. La otra es que, los átomos de carbono pues tienen la capacidad de unirse de manera indefinida entre sí, con enlaces sencillos, dobles o triples, y esto va a dar lugar a la creación de gran cantidad de esqueletos en un proceso que se llama concatenación. Es decir, el acomodo de cadenas de carbono pues se llama concatenación. Y en este caso, generalmente lo representamos así en una fórmula estructural, en lo que es nada más una fórmula plana, pero pues el átomo, sus electrones pues pueden rotar, ¿no? Haciendo que pues es un modelo pues en 3 dimensiones, ¿no? Es decir, el segundo nos dice que los átomos de carbono se pueden unir indefinidamente en este proceso llamado concatenación. Y hagamos de cuenta que cada carbono pues es una pieza de un rompecabezas, ¿no? Y este rompecabezas que tienen 4 uniones, se podría decir que son los que están en el centro de un rompecabezas. Es decir, tienen 4 formas, se pueden unir hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha, para formar infinidad de cadenas de carbono. Y por último, que el carbono no solamente se puede unir con otros carbonos, sino que además de esto, pues el carbono se puede unir con otros elementos inorgánicos. En este caso se podría decir, por ejemplo, en el caso de una sal orgánica como es el propanato de potasio, tenemos que está unido a otro elemento para formar gran cantidad. Entonces aquí podemos tener propanato de sodio, propanato de calcio, etcétera, dando lugar a un sinfín o una gran cantidad de compuestos orgánicos. Por ejemplo, los medicamentos orgánicos que nosotros consumimos generalmente pues, son cadenas de carbono, entonces tienen este tipo de nombres. Como tienen nombres tan largos y a veces las cadenas son tan grandes, generalmente se utilizan sus nombres comerciales, ¿no? En vez de este tipo de nombres se utilizan nombres comerciales, llámese aspirina, llámese paracetamol, llámese cualquier medicamento que me digan, ¿no? Entonces tienen un nombre químico, sí, pero generalmente se utiliza el otro para pues, más práctico, más fácil. Y ya por último en esta parte tendríamos lo que son las diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Básicamente los orgánicos pues son insolubles en agua, pero se disuelven en solventes orgánicos. Es decir, se disuelven entre ellos mismos. La mayoría no son electrolitos, no conducen la corriente eléctrica, a diferencia de los inorgánicos, que la mayoría son electrolitos, es decir, se disocian y conducen la corriente eléctrica. Tienen puntos de fusión, los orgánicos tienen puntos de fusión bajos, son inferiores a 300 grados, mientras los inorgánicos pues son altos, ¿no? Son superiores a los 700 grados. La velocidad de las reacciones de las orgánicas pues va desde muy lenta hasta explosiva,
y la velocidad de las reacciones va de rápida a muy rápida. En el caso de los orgánicos, las reacciones necesitan con frecuencia catalizadores, el caso de las enzimas, y los compuestos inorgánicos generalmente no necesitan catalizadores. Recordamos que un catalizador pues, es una sustancia que se le adiciona para modificar la velocidad de una reacción, ya sea hacerla más lenta o hacerla más rápida. Esto quiere decir que forman compuestos intermedios inestables que posteriormente darán origen a los finales. Ok, pues muy bien, el día de hoy pues me parece que sería todo por hoy. Te voy a solicitar solamente que pues tomes nota y esta manera de completar tu cuaderno sobre lo que vimos en esta clase. ¿De acuerdo? Está al pendiente por favor de los videos. Nos vemos y hasta la siguiente clase. Adiós.